NOM 023 STPS 2012, minas subterráneas y minas a cielo abierto, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Índice. 1. Objetivo. 2. Campo de aplicación. 3. Referencias. 4. Definiciones. 5. Obligaciones del patrón. 6. Obligaciones de los trabajadores. 7. Análisis de riesgos para la identificación de peligros y el control de riesgos. 8. Minas subterráneas. 9. Minas a cielo abierto. 10. Equipo de protección personal. 11. Autorizaciones. 12. Vigilancia a la salud de los trabajadores. 13. Plan de atención a emergencias. 14. Capacitación. 15. Registro e investigación de los accidentes y siniestros. 16. Unidades de verificación. 17. Procedimiento para la evaluación de la conformidad. 18. Vigilancia. 19. Bibliografía. 20. Concordancia con normas internacionales. Transitorios. 1. Objetivo. Establecer los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir riesgos a los trabajadores que desarrollan actividades en las minas subterráneas y a cielo abierto. 2. Campo de aplicación. 2.1 La presente norma oficial mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica a todos los centros de trabajo donde se desarrollen actividades relacionadas con la exploración y explotación en operaciones mineras subterráneas o a cielo abierto, independientemente del tipo y escala del centro de trabajo de que se trate. 2.2 Quedan exceptuados del cumplimiento de esta norma. A. Los centros de trabajo en donde se realicen actividades relacionadas con la exploración y explotación, para obtener como productos principales. 1. Petróleo. 2. Gas natural, o 3. Sustancias contenidas en suspensión o disolución en aguas subterráneas o inyectadas al subsuelo. B. Las minas subterráneas donde se desarrollen actividades relacionadas con la exploración o explotación de carbón y de gas asociado a estos yacimientos, o C. Las minas donde se desarrollen actividades relacionadas con la exploración o explotación de minerales radiactivos. 3 referencias. Para la correcta interpretación de la presente norma, se deberán consultar las siguientes normas oficiales mexicanas vigentes, o las que las sustituyan. 3.1 NOM 002 STPS 2010, Condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. 3.2 NOM 010 STPS 1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral. 3.3 NOM 011 STPS 2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. 3.4 NOM 015 STPS 2001, Condiciones térmicas elevadas o abatidas, condiciones de seguridad e higiene. 3.5 NOM 017 STPS 2008, Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 3.6 NOM 018 STPS 2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 3.7 NOM 019 STPS 2011, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. 3.8 NOM 020 STPS 2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor. Calderas, funcionamiento, condiciones de seguridad. 39 NOM 021 STPS 1993, relativa a los requerimientos y características de los informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para integrar las estadísticas. 3 y 10 NOM 022 STPS 2008, electricidad estática en los centros de trabajo, condiciones de seguridad. 3 y 11 NOM 024 STPS 2001, vibraciones, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 3 y 12 NOM 026 STPS 2008, colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 3 y 13 NOM 027 STPS 2008, actividades de soldadura y corte, condiciones de seguridad e higiene. 3 y 14 NOM 029 STPS 2011, mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad.
3 y 15 non 030 STPS 2009, Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, Funciones y Actividades. 3 y 16 non 031 STPS 2011, Construcción, Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. 4 definiciones. Para efectos de esta norma, se establecen las definiciones siguientes. 4.1 ADM, soporte estructural, el medio para estabilizar el techo y paredes de una galería u obra minera mediante un sistema de soporte, ya sean marcos, anclaje, concreto lanzado o cualquier otro que cumpla con dicha función. 4.2 Amacizar, la acción de probar mediante una barra de fierro las paredes, techo y frente de una obra o galería, para tumbar rocas mal adheridas que puedan representar un riesgo al personal. 4.3 Ángulo de reposo de material, el ángulo que permite la estabilidad de los estratos o pilas de material. 4.4 Autoridad laboral, autoridad del trabajo, las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que realizan funciones de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquellas. 4.5 Autorrescatador, el aparato personal de protección respiratoria, diseñado para escapar de atmósferas con monóxido de carbono de hasta 1%. 4.6 Banco de trabajo, grada, la capa de mineral que se explota a una misma altura y nivel. 4.7 Barrenos, las perforaciones donde se colocan las cargas de explosivos para el arranque de material. 4.8 Barrenos quedados, las cargas de explosivos no activadas después de haberse realizado una voladura. 4.9 Calesa, jaula, el elevador que sirve para el transporte vertical de trabajadores y materiales. 4 y 10 Caso de emergencia, la posible ocurrencia de incendios, explosiones, derrames, inundaciones, intoxicaciones y o derrumbes. 4 y 11 Centro de trabajo, todos aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas donde se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o de prestación de servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. 4 y 12 Equipo de protección personal, EPP el conjunto de elementos y dispositivos de uso personal para proteger al trabajador de accidentes y enfermedades, que pudieran ser causados por agentes o factores generados con motivo de la realización de sus actividades, y que conforme al riesgo a que están expuestos los trabajadores puede ser básico o específico. Cuando en el análisis de riesgo se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características específicas de protección, esta será considerada como equipo de protección personal. 4 y 13 Escalas de cable, escalas, 2 cables paralelos con separadores metálicos o de madera, utilizados como escaleras. 4 y 14 Escombrera, tiradero, el lugar de vertido de los materiales producto de la excavación en una mina sin incluir a los jales. 4 y 15 Exhibir, la acción de presentar para su revisión los registros y o documentos, mediante cualquier medio, electrónico o impreso, a la autoridad laboral que lo solicite, a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos que determina esta norma. 4 y 16 Exploración, las obras y trabajos realizados para identificar depósitos de materiales y cuantificar y evaluar su contenido. 4 y 17 Explotación, las obras y trabajos destinados a la preparación y desarrollo del área que contiene el depósito mineral, así como los encaminados a tumbar y extraer los materiales en una mina. 4 y 18 Fortificación, el reforzamiento del techo, piso y paredes de una obra minera mediante cualquier sistema de soporte estructural. 4 y 19 Frente, la pared expuesta de la galería sobre la que se realiza el arranque del mineral. 4 y 20 Frente larga, la cara expuesta de longitud variable sobre la que se realiza el arranque de mineral, que está delimitada por 2 obras o galerías adyacentes. 4 y 21 Galería, la obra que se hace en las minas subterráneas para la extracción de minerales, ventilación, comunicación o disillo. 4 y 22 Incidente, un evento inesperado en el cual no se producen lesiones o daños a la integridad física o salud de los trabajadores. 4 y 23 Malacate, el equipo que mediante uno o varios cables de acero permite el tráfico de botes, carros y calesas para transportar trabajadores, materiales y equipos. 4 y 24 Maquinaria mayor, equipo móvil mayor, aquellos de gran tonelaje, tales como jambos, amacizadoras mecanizadas, vehículos de carga acarreo descarga, scoop trams, camiones de bajo perfil,
mineros continuos, ancladoras, equipo de barrenación larga, en el caso de minas subterráneas, y camiones fuera de carretera, palas mecánicas, dragas, cargadores, perforadoras, tractores, bulldozer, y motoconformadoras, tratándose de minas a cielo abierto. 4 y 25 mina, una excavación realizada para extraer minerales por medio de tiros y galerías o a cielo abierto. 4 y 26 patrón, la persona física o moral responsable de las actividades de exploración y explotación en operaciones mineras subterráneas o a cielo abierto. 4 y 27 pegador, el trabajador capacitado y autorizado por el patrón para el uso de explosivos. 4 y 28 personal ocupacionalmente expuesto, aquellos trabajadores que con motivo de sus actividades laborales se encuentran en un ambiente de trabajo en el que está presente algún riesgo de mayor impacto o que desarrollan una actividad peligrosa. 4 y 29 procedimiento de seguridad, procedimiento seguro de trabajo, las instrucciones escritas en forma detallada y secuencial para llevar a cabo una actividad con el menor riesgo para los trabajadores y el centro de trabajo. Se expresa en documentos que contienen el objeto y el campo de aplicación de la actividad, la forma en que ésta deberá realizarse, la identificación de peligros, riesgos, posibles lesiones, así como el equipo de protección a utilizar, las funciones y o responsabilidades de los trabajadores que intervienen, al igual que los materiales, equipos o implementos de trabajo que habrán de utilizarse, controlarse y registrarse. 4 y 30 rebaje, la excavación minera subterránea, ya sea por arriba o por debajo del nivel de una galería. 4 y 31 riesgo, la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. 4 y 32 riesgo grave, aquel que puede comprometer la integridad física y o la vida de los trabajadores y o producir daños a las instalaciones del centro de trabajo, al no observar los requisitos y condiciones de seguridad correspondientes. 4 y 33 riesgo inminente, aquel que compromete la integridad física y o la vida de los trabajadores en forma evidente, por la omisión en el cumplimiento de las condiciones de seguridad previstas en la presente norma, y que requiere atención inmediata. 4 y 34 servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, aquellos prestados por personal capacitado interno, externo o mixto, cuyo propósito principal es prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo, mediante el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se entiende por internos, los prestados por el patrón o personal de la mina, externos, los proporcionados por personal independiente a la mina, y mixtos, los prestados tanto por personal interno como por personal independiente al que labora en la mina. 4 y 35 Tajo, la obra minera a cielo abierto para explotar diversos minerales. 4 y 36 Tiro, el conducto de una obra minera vertical o inclinada por donde se realizan actividades de ascenso y descenso de trabajadores, materiales y equipos. 4 y 37 Tolva de recibo, el depósito de grandes dimensiones para contener y regular el flujo de los materiales. 4 y 38 Unidad de verificación, la persona física o moral acreditada y aprobada en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para verificar el grado de cumplimiento de esta norma. 4 y 39 Unidad minera, una o más minas operadas bajo una misma dirección técnica y administrativa. 4 y 40 Voladura, disparada, pegada, la acción de volar la frente de trabajo de la mina con explosivos. 5 Obligaciones del patrón. 5.1 Contar con el análisis de riesgos para la identificación de peligros y el control de riesgos, de acuerdo con lo que señala el capítulo 7 de la presente norma. 5.2 Contar, en su caso, con un estudio que garantice que los autorrescatadores permitan a los trabajadores salir hasta la superficie desde el punto más alejado de las minas subterráneas o su resguardo en un refugio seguro y, en su caso, con los autorrescatadores de reserva o adicionales, de conformidad con lo siguiente. A. Disponer de un autorrescatador por cada uno de los trabajadores que se encuentren en el interior de la mina. B. Distribuir los autorrescatadores de reserva o adicionales en lugares estratégicos. C. Señalizar los lugares estratégicos donde se encuentran ubicados autorrescatadores de reserva o adicionales con materiales reflejantes o fluorescentes, y D. Identificar los lugares estratégicos donde se encuentran ubicados autorrescatadores de reserva o adicionales en un plano para conocimiento de todo el personal. 5.3 Elaborar y dar seguimiento a un programa para la revisión y mantenimiento del equipo,
maquinaria y barra o vehículos utilizados, el cual deberá contener al menos la fecha de programación, la actividad por llevar a cabo, la fecha de realización y el responsable de su ejecución. 5.4 Disponer de los procedimientos de seguridad para la realización de las actividades de exploración y explotación, redactados en idioma español. 5.5 Cumplir con los requerimientos de seguridad y salud, según aplique. A. En las minas subterráneas, con base en lo dispuesto por el capítulo 8 de esta norma, y B. En las minas a cielo abierto, conforme a lo que establece el capítulo 9 de la presente norma. 5.6 Designar como responsable del cumplimiento de esta norma a un ingeniero legalmente autorizado para ejercer, según prevé el artículo 34 de la Ley Minera. 5.7 Observar lo dispuesto por las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo, expedidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que resulten aplicables a las instalaciones de superficie de la unidad minera, tales como oficinas, servicios al personal, talleres y almacenes, plantas de beneficio, presas de jales, entre otras. 5.8 Realizar un reconocimiento de las condiciones de seguridad de las frentes de trabajo en las minas subterráneas y de los tajos en las minas a cielo abierto, en cada turno de trabajo, y llevar el registro de los resultados de los reconocimientos, en el que se hará constar la firma de los supervisores de los turnos saliente y entrante. El reconocimiento para garantizar la seguridad de los trabajadores deberá considerar, al menos, lo siguiente. A. En las minas subterráneas, las condiciones de seguridad relativas a la fortificación, ventilación y equipo utilizado para el tumbe del material, y B. En las minas a cielo abierto, las condiciones de seguridad relativas a la estabilidad de los taludes y la maquinaria mayor. 5.9 Contar con un sistema de registro, por cada turno de trabajo, del acceso y salida de los trabajadores de la mina subterránea, así como identificar en todo momento su ubicación por áreas o zonas en un plano, preferentemente en tiempo real. 5 y 10 Instalar y tener disponibles refugios en el interior de las minas subterráneas, según determina el numeral 8 y 14 de la presente norma. 5 y 11 Contar con las hojas de datos de seguridad, HDS, de todas las sustancias químicas peligrosas que se utilicen e identificar los depósitos, recipientes y áreas que las contengan o a sus residuos, de acuerdo con lo dispuesto por la NOM 018 STPS 2000, o las que la sustituyan. 5 y 12 Constituir, integrar y organizar la comisión de seguridad e higiene y supervisar su funcionamiento, de conformidad con lo señalado en la NOM 019 STPS 2011, o las que la sustituyan. 5 y 13 Observar lo que dispone la NOM 020 STPS 2011, o las que la sustituyan, tratándose de recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas. 5 y 14 Dar aviso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de los accidentes de trabajo que ocurran en el centro de trabajo, con base en lo establecido en la NOM 021 STPS 1993, o las que la sustituyan. 5 y 15 Contar en las áreas de las unidades mineras con la señalización de prohibición, obligación, precaución e información, según aplique, conforme a lo que prevé la NOM 026 STPS 2008, o las que la sustituyan, para indicar: a. Los riesgos por cada área de la unidad minera. B. El uso del equipo de protección personal, y c. Las rutas de evacuación con elementos que indiquen el sentido de la salida, así como señales de seguridad o letreros que tengan, en su caso, materiales reflejantes o fluorescentes. 5 y 16 Efectuar las actividades de soldadura y corte, según establece la NOM 027 STPS 2008, o las que la sustituyan. 5 y 17 Contar con los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, a que se refiere la NOM 030 STPS 2009, o las que la sustituyan. 5 y 18 Efectuar las actividades de construcción de edificios, instalaciones o locales de la unidad minera, de acuerdo con lo determinado por la NOM 031 STPS 2011, o las que la sustituyan. 5 y 19 Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal básico, de conformidad con lo que señala el capítulo 10 de esta norma y, en su caso, el específico que les corresponda, con base en la actividad que desarrollen y los riesgos a los que estén expuestos. 5 y 20 Verificar que los trabajadores usen el equipo de protección personal durante el desempeño de sus actividades normales y de emergencia.
5 y 21 autorizar por escrito únicamente a trabajadores capacitados conforme a los procedimientos de seguridad correspondientes, para la recepción, almacenamiento, transporte, manejo y uso de explosivos, así como a aquellos que operen y den mantenimiento a las locomotoras, maquinaria mayor, equipo móvil mayor, instalaciones eléctricas, vehículos y malacates motorizados, de acuerdo con lo dispuesto por el capítulo 11 de la presente norma. 5 y 22 contar con un programa para la vigilancia a la salud de los trabajadores, según determina el capítulo 12 de esta norma. 5 y 23 contar con un plan de atención a emergencias disponible para la consulta y aplicación de trabajadores y brigadistas, de conformidad con lo que establece el capítulo 13 de la presente norma. 5 y 24 proporcionar a los trabajadores espacios higiénicos para ingerir alimentos que cumplan con lo previsto por las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud. 5 y 25 disponer para los trabajadores de servicios de agua potable y servicios sanitarios excusados, mingitorios, regaderas, entre otros, en cantidad suficiente, con base en lo que determinan las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud, o la legislación local y ambiental en la materia. 5 y 26 proporcionar capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo a todos los trabajadores, conforme a los procedimientos de seguridad relativos a las actividades que desarrollan, de acuerdo con lo señalado en el capítulo 14 de esta norma. 5 y 27 informar a todos los trabajadores de las unidades mineras sobre los riesgos a los que están expuestos respecto de las actividades que desarrollan, al menos una vez por año, y a las personas ajenas al centro de trabajo, previo a su ingreso a las minas por cualquier motivo. 5 y 28 llevar el registro de la información proporcionada a todos los trabajadores, que al menos contenga, la fecha en que se proporcionó la información, el nombre y puesto de los trabajadores a los que se les proporcionó, y el nombre del instructor. 5 y 29 dar seguimiento a los avisos de los incidentes, accidentes, condiciones y actos inseguros y o situaciones de emergencia real o potencial, detectados durante la ejecución de las actividades. Se deberá llevar el registro del seguimiento a los avisos que sean entregados por el trabajador o la Comisión de Seguridad e Higiene, que al menos contenga, su descripción, el área involucrada, las fechas de ingreso y de atención, y el estado que guarda. 5 y 30 realizar la investigación sobre los accidentes y siniestros ocurridos para adoptar las medidas preventivas y correctivas que eviten su repetición, y llevar un registro de los mismos, de conformidad con lo que se precisa en el capítulo 15 de la presente norma. 5 y 31 evaluar las condiciones de la mina subterránea o de la mina a cielo abierto después de ocurrido un siniestro, para autorizar, en su caso, el ingreso de las brigadas, y retornar a las actividades solo cuando se tengan nuevamente las condiciones que garanticen la seguridad de los trabajadores. 5 y 32 prohibir que menores de 18 años y mujeres gestantes o en periodo de lactancia laboren en el interior de una mina subterránea o en una mina a cielo abierto. 5 y 33 exhibir a la autoridad del trabajo, cuando ésta así lo solicite, los documentos que esta norma le obligue a elaborar o poseer. 6 obligaciones de los trabajadores. 6.1 cumplir con los procedimientos de seguridad para realizar sus actividades y, en su caso, para la operación y mantenimiento de maquinaria mayor. 6.2 revisar, antes del comienzo de las actividades, que la maquinaria, equipos, herramientas e implementos de trabajo se encuentren en condiciones de seguridad y operación, y reportar inmediatamente al patrón cualquier anomalía detectada que lo ponga en riesgo durante su uso. 6.3 utilizar los dispositivos de seguridad instalados en máquinas, equipos, herramientas, instalaciones y estructuras, y abstenerse de conectar, desconectar, cambiar o retirar, de manera arbitraria, estos dispositivos. 6.4 operar y dar mantenimiento a la maquinaria mayor, equipo móvil mayor, instalaciones eléctricas, vehículos y malacates motorizados. 6.5 recibir, almacenar, transportar, manejar o usar explosivos, únicamente cuando cuenten con capacitación específica en la materia y autorización escrita del patrón. 6.6 utilizar y dar mantenimiento al equipo de protección personal proporcionado por el patrón, con base en los procedimientos para el uso, revisión, reposición, limpieza, mantenimiento, resguardo y disposición final que para tal efecto se tengan. 6.7 abstenerse de realizar actividades que puedan tener como consecuencia directa o indirecta accidentes personales y o daños materiales, que contravengan a lo que dispone la presente norma y a lo establecido por el patrón.
6.8 Avisar inmediatamente al patrón y a la Comisión de Seguridad e Higiene, por escrito, de los incidentes, accidentes, condiciones y actos inseguros o situaciones de emergencia real o potencial, detectados durante la ejecución de sus actividades. 6.9 Seguir las instrucciones que el patrón establezca conforme al plan de atención a emergencias y, en su caso, prestar auxilio durante el tiempo que se les requiera, en caso de emergencia o situación de riesgo inminente. 6 y 10 Someterse a los exámenes médicos requeridos de acuerdo con sus actividades y proporcionar verazmente la información solicitada por el médico que realice el examen. 6 y 11 Dar aviso al patrón, tratándose de mujeres en periodo de gestación, sobre dicha condición. 6 y 12 Asistir y participar en la capacitación o información que sobre seguridad y salud en el trabajo proporcione el patrón. 6 y 13 Participar en la capacitación y adiestramiento que proporcione el patrón para la operación, mantenimiento, reparación o alteración de los equipos y, en su caso, pruebas de los mismos. 6 y 14 Participar en las entrevistas que realice la autoridad laboral o, en su caso, la unidad de verificación. 7 Análisis de riesgos para la identificación de peligros y el control de riesgos. 7.1 El análisis de riesgos para la identificación de peligros y el control de riesgos deberá contar con la determinación de la magnitud del riesgo MR y de los controles necesarios para su prevención, protección y control. 7.2 El análisis de riesgos para la identificación de peligros y el control de riesgos deberá estar a. Actualizado. b. Disponible para los trabajadores, y c. Aprobado y firmado por el patrón y el responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. 7.3 El análisis de riesgos para la identificación de peligros y el control de riesgos se deberá revisar cuando a. Se modifiquen los procesos de exploración, explotación, fortificación, sistemas de ventilación e instalaciones eléctricas, según aplique. b. Se realice cualquier cambio que pueda alterar las condiciones y procedimientos de seguridad, y c. Se modifiquen los riesgos a los trabajadores o al centro de trabajo. 7.4 El análisis de riesgos para la identificación de peligros y el control de riesgos deberá considerar, según aplique, lo siguiente. A. El análisis de las actividades por proceso, área o puesto de trabajo, que al menos comprenda 1. Las actividades rutinarias y no rutinarias, y 2. Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo, incluyendo contratistas y visitantes. b. Las instalaciones que puedan generar peligro. c. La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, en especial las características y condiciones de seguridad y operación en que se deberán encontrar la maquinaria, equipo y herramientas a utilizar. d. Las sustancias químicas peligrosas que se manejan, tales como explosivos, combustibles y lubricantes, entre otros. e. El reconocimiento, evaluación y control de los contaminantes del ambiente de trabajo que resulten aplicables, de conformidad con las normas oficiales mexicanas NOM 010 STPS 1999, NOM 011 STPS 2001. NOM 015 STPS 2001 y NOM 024 STPS 2001, o las que las sustituyan. F. Los peligros y factores de riesgo existentes que, al menos, contemplen. 1. Los que correspondan a las actividades de trabajo. 2. Los que sean capaces de afectar la seguridad y salud de las personas, y 3. Los que se originen en las inmediaciones de la mina por otras actividades. G. Los procedimientos de seguridad empleados para desarrollar la actividad. H. Las modificaciones, incluyendo los cambios temporales, y su impacto en las operaciones, procesos y actividades, en su caso, y el plan de atención a emergencias. 7.5 El análisis de riesgos para la identificación de peligros y el control de riesgos deberá contener, al menos, lo siguiente. A. El análisis de las áreas, procesos y actividades en toda la mina. B. La identificación de los trabajadores y sus actividades por puesto de trabajo, tanto en condiciones normales como de emergencia, el equipo de protección personal, tanto de trabajadores como de los integrantes de las brigadas, así como el de rescate. C. La identificación de los riesgos de mayor impacto, por su inflamabilidad, explosividad, así como por su efecto en la salud. D.
las actividades peligrosas a que están expuestos los trabajadores, con base en los procedimientos de seguridad y las previsiones a considerar en el plan de atención a emergencias. El análisis de la exposición de los trabajadores a los peligros y factores de riesgo existentes en las actividades de sus puestos de trabajo, tanto en condiciones normales como de emergencia. El resultado de la evaluación de los agentes contaminantes y su comparación con los valores límite de exposición que correspondan, conforme a las normas oficiales mexicanas NOM 010 STPS 1999, NOM 011 STPS 2001, NOM 015 STPS 2001 y NOM 024 STPS 2001, o las que las sustituyan. G. La determinación de los riesgos a partir de los peligros existentes, de acuerdo con la jerarquización establecida en el numeral 7.8 de esta norma. H. La probabilidad de ocurrencia de los riesgos, de conformidad con la estadística de los riesgos ocurridos, y la medida preventiva que corresponde a cada riesgo. I. El impacto posible por la evaluación de la magnitud de los daños que puedan ocurrir a los trabajadores o a la mina. J. El número de eventos por unidad de tiempo que puedan llegar a ocurrir. K. La jerarquización de los riesgos en función de su probabilidad de ocurrencia e impacto, magnitud, posible, y L. La propuesta de los procedimientos y condiciones de seguridad y salud en el trabajo a implementar para el control de los riesgos detectados. 7.6 La magnitud del riesgo MR deberá considerar a. La probabilidad de ocurrencia de los riesgos P, la cual se deberá obtener con base en la estadística de riesgos ocurridos en el centro de trabajo asociados a las actividades de la mina, y de no contarse con dicha estadística, con la de otros centros de trabajo con características similares, conforme al contenido de la tabla 1. Tabla 1. Probabilidad de ocurrencia de los riesgos P. B. La exposición de los trabajadores al riesgo E, misma que se deberá obtener a partir de la frecuencia o tiempo de contacto o acercamiento al riesgo, de acuerdo con la tabla 2, y tabla 2. Exposición de los trabajadores a los riesgos E. C. La severidad del daño S que puede ocasionar el riesgo, con su categoría y denominación, que habrá de obtenerse tomando como base las definiciones de daños establecidas en la tabla 3. Tabla 3. Severidad del daño S. 7.7 La magnitud del riesgo MR se deberá obtener asociando la probabilidad de ocurrencia del riesgo, con la exposición de los trabajadores y la severidad del daño que puede ocasionar, aplicando la ecuación siguiente. MR igual a PXEXS. Donde, MR igual a magnitud del riesgo. P igual a probabilidad de ocurrencia del riesgo. E igual a exposición de los trabajadores al riesgo, y S igual a severidad del daño. 7.8 Los riesgos se deberán jerarquizar por su magnitud en graves, elevados, medios, bajos y mínimos. Dichas categorías servirán de base para establecer el orden de atención de las medidas de prevención, protección y control por adoptar, de conformidad con lo determinado en la tabla 4. Tabla 4. Jerarquización del riesgo. 7.9 Los riesgos clasificados como graves se deberán atender de manera inmediata y, a continuación y en forma sucesiva, los riesgos elevados, medios, bajos y, por último, los mínimos. 7 y 10 Se deberán suspender las actividades inmediatamente si los resultados de la evaluación de los agentes contaminantes están por encima de los valores límite de exposición, hasta que a. Se establezcan las medidas de prevención y control. B. Se cuente con los nuevos procedimientos de seguridad. C. Se determine el equipo de protección personal adicional requerido. D. Se encuentren los valores de contaminación dentro de los valores límite de exposición, y se aplique el plan de atención a emergencias, en su caso. 8 Minas subterráneas. 8.1 Estudios y planos. 8.1.1 Antes de la realización de los trabajos en minas subterráneas, se deberá contar, al menos, con los estudios siguientes. A. Geotécnicos, de mecánica de rocas o de mecánica de suelos. B. Geológicos, para localizar las fallas y los tipos de rocas, y C. Hidrológicos, para evaluar los riesgos de inundación, junto con los procedimientos de control. 8.1.2 Los estudios geotécnicos, geológicos e hidrológicos deberán actualizarse cuando las condiciones originales que se tomaron en cuenta para su elaboración se modifiquen o sean alteradas. 8.1.3 Los estudios geotécnicos,
geológicos e hidrológicos deberán conservarse durante la vida operativa de la mina. 8.1.4 En las minas subterráneas se deberá contar con planos de las operaciones mineras, que cumplan con las condiciones siguientes. A. Estar actualizados con base en los avances de las obras. B. Ser aprobados y firmados por el patrón, así como por el responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, y C. Estar disponibles en la oficina de la mina para consulta del personal. 8.1.5 Los planos de las operaciones mineras deberán contener como mínimo la información siguiente. A. Las secciones longitudinales que muestren los tiros, cruceros, galerías, frentes de exploración y explotación, rebajes, retaques y otras obras mineras subterráneas. B. El perfil de la superficie de la mina, con la ubicación de los hundimientos y cualquier acuífero conocido. C. La ubicación de estaciones de bombeo y malacates. D. La ventilación de la mina, que muestre 1. La velocidad y dirección del aire. 2. La localización del equipo de ventilación. 3. Las puertas y elementos requeridos para su control, y 4. Los puntos de interconexión con otras minas. E. La instalación eléctrica que muestre el diagrama unifilar, los cuadros de cargas, así como el voltaje del cableado y de los equipos eléctricos. F. La ubicación del sistema de protección contra incendios que precise la ubicación de 1. Los extintores y equipo fijo. 2. Las estaciones de rescate y salvamento. 3. Las estaciones de primeros auxilios, y 4. El equipo de protección personal para casos de emergencia, y G. La ubicación de los refugios mineros. 8.2 Excavaciones y fortificaciones. 8.2.1 En las minas subterráneas se deberá contar con procedimientos de seguridad para realizar las excavaciones y fortificaciones para evitar riesgos a los trabajadores, conforme a los resultados de los estudios geotécnicos, geológicos e hidrológicos. 8.2.2 En las minas subterráneas, los procedimientos de seguridad para realizar las excavaciones y fortificaciones deberán estar disponibles para consulta de cualquier trabajador que participe en la actividad. 8.2.3 En las minas subterráneas, las actividades de excavación y fortificación, así como las de revisión, solo deberán efectuarse con personal capacitado y autorizado por el patrón. 8.2.4 En las minas subterráneas se deberá establecer un plan de fortificación, de acuerdo con los resultados de los estudios geotécnicos, geológicos e hidrológicos, que considere, al menos, a. Las dimensiones de las obras. B. Los planos, secciones y, en su caso, diagramas del soporte estructural de la mina. C. El diseño y dimensiones de los pilares que servirán de protección de las galerías. D. Los criterios de diseño y selección de la DEME a utilizar. E. Los sistemas de fortificación para la frente y las fortificaciones específicas para las obras de desarrollo y excavaciones. F. Los materiales a emplear en el soporte estructural. G. La fortificación de conformidad con las condiciones geológicas predominantes para el sistema de trabajo de la mina. H. Los procedimientos de seguridad, con las medidas o condiciones de seguridad por adoptar para evitar riesgos a los trabajadores, al realizar la excavación y la fortificación. Y, el control de los desplazamientos y el mantenimiento de la estabilidad de los estratos de la mina, a través de la fortificación de techos y paredes de las galerías, para proteger de los peligros a los trabajadores y conservar la seguridad en el interior de la mina. J. La modificación de las fortificaciones cada vez que cambien las condiciones geológicas predominantes. K. El control de los techos mediante fortificaciones, según el método de soporte que aplique, y L. Los métodos de recuperación de los pilares, cuando se utilice este método de explotación. 8.2.5 El procedimiento de seguridad para realizar la excavación en las minas subterráneas deberá incluir, al menos, lo siguiente. A. Los resultados de los estudios geotécnicos, geológicos e hidrológicos. B. La obligación de que solo personal autorizado realice esta actividad. C. La maquinaria y equipo a utilizar. D. Las propiedades físicas de los materiales rocosos a excavar, tales como dureza, estabilidad o fracturamiento, los materiales utilizados para relleno, en su caso, así como la presencia de humedad y arcilla, entre otros. E.
las medidas de seguridad para evitar que las excavaciones puedan conectar a una fuente de agua o de material saturado. F. El tipo de ADM específico a las características de la roca, y G. Las instrucciones para activar el plan de atención a emergencias. 8.2.6 En las minas subterráneas se deberá establecer un procedimiento específico para realizar las obras cuando la excavación se realice con un minero continuo, jumbo o máquina de pierna. 8.2.7 El procedimiento específico para la excavación con minero continuo deberá contener como medidas de seguridad, al menos, las siguientes. A. La planeación de las actividades, con la precisión del lugar donde se realizará el corte, el tiempo estimado y los servicios que serán requeridos. B. Los horarios de voladuras que se tengan establecidos para otras áreas de la mina. C. La realización de actividades únicamente con personal capacitado y autorizado para tal fin. D. Los procedimientos de seguridad para la operación del minero continuo y las instrucciones del manual del fabricante del equipo. E. Los ciclos de trabajo con la indicación de que la tarea solo se iniciará cuando el terreno de la obra esté estabilizado, mediante anclaje y barra o concreto lanzado o con cualquier otra recomendación que se hubiera establecido en el estudio de mecánica de rocas. F. El ciclo de trabajo que considere, al menos, los siguientes pasos. 1. La inspección del lugar para verificar que el terreno esté estabilizado y en buenas condiciones. 2. La revisión del equipo, especialmente las picas del tambor y, en su caso, el cambio de las mismas. 3. La realización de los cortes necesarios hasta que la cabina del operador llegue a la última línea de anclas que se hayan colocado en el ciclo anterior, véase figura 1. Figura 1. Excavación con minero continuo. 4. El retiro del minero continuo a un sitio seguro. 5. El amacice del área cortada en forma mecanizada. 6. El residuo del producto del amacice en techo y paredes de la obra. 7. El anclaje de la obra hasta el tope, con base en el patrón establecido. 8. La realización de un levantamiento geológico estructural para recomendar, en su caso, algún refuerzo adicional. 9. La colocación del refuerzo adicional recomendado en el levantamiento geológico estructural. 10. El lanzado de concreto conforme a las especificaciones contenidas en el estudio de mecánica de rocas, en su caso, y 11. El inicio del siguiente ciclo. G. La suspensión del avance siempre que el operador se retire del equipo, se efectúe el corte de la energía y sea colocada una tarjeta y el candado de bloqueo. H. La realización de trabajos de mantenimiento, inspección y barra o reparación en zona soportada, solamente cuando el equipo no se encuentre en movimiento y el operador esté fuera de la cabina. E. Y. Los procedimientos de seguridad para actuar en caso de presentarse una emergencia, de acuerdo con el plan de atención a emergencias. 8.2.8 El procedimiento de seguridad para realizar la fortificación deberá incluir, al menos, lo siguiente. A. El tipo de instalación de los ADMs, manual o mecanizada. B. Los materiales a utilizar para la construcción de los ADMs. C. La maquinaria, el equipo y la herramienta a utilizar. D. La secuencia de las actividades en la instalación de los ADMs. E. El método de control de orientación para mantener la dirección proyectada de las galerías, cuando se está fortificando una obra de desarrollo. F. Los procedimientos de seguridad para colocar ADMs adicionales a los techos, cuando se tengan galerías de dimensiones superiores a las del diseño original. G. Los procedimientos de seguridad para colocar el ADM, en caso de identificar fallas geológicas y humedad excesiva, que consideren, al menos. 1. Las indicaciones del uso adecuado de herramientas, en su caso, de dispositivos de seguridad y la ubicación en lugar seguro de las personas que intervengan en la operación, y 2. Las instrucciones para llevar a cabo verificaciones en cada turno, a fin de evaluar el comportamiento y deformaciones de las fortificaciones, derivados de esfuerzos adicionales a la resistencia de las mismas, y adoptar las medidas correctivas correspondientes, y h. La periodicidad con que se deberán realizar las revisiones a los ADMs. 8.29 En las minas subterráneas se deberá contar con un procedimiento de seguridad para las actividades de fortificación en las zonas de alto riesgo de caída de rocas que incluya, al menos, lo siguiente. A. El visto bueno de los ingenieros de minas. B. Las indicaciones de seguridad para el uso de herramientas y dispositivos de seguridad.
C. La ubicación en lugar seguro de las personas que intervengan en la operación. D. Los procedimientos de seguridad para recobrar los materiales utilizados, así como sostener y fortificar los techos y paredes de las minas, cuando se produzcan derrumbes, y E. Las instrucciones para llevar a cabo inspecciones visuales en cada turno, a fin de evaluar el comportamiento y posibles deformaciones de las fortificaciones, derivadas de esfuerzos adicionales a la resistencia de las mismas, y adoptar las medidas correctivas correspondientes. 8 de febrero de 2010. Para realizar actividades de excavación y fortificación en las minas subterráneas se deberán observar las medidas de seguridad siguientes. A. Contar con al menos 2 salidas independientes a la superficie. B. Colocar señales o avisos de seguridad en las excavaciones superficiales abandonadas, escombreras o terreros y explotaciones mineras subterráneas abandonadas, así como en áreas que representen riesgo a los trabajadores. C. Disponer de medios de protección en los tiros para evitar la caída de personas o de material. D. Verificar que las dimensiones y ubicación de los pilares cumplan con el cálculo realizado, a partir del estudio de mecánica de rocas, para evitar poner en peligro la estabilidad de la explotación o afectar las instalaciones superficiales situadas sobre los mismos. E. Practicar una revisión antes de reanudar los trabajos, en aquellas labores cuya operación haya sido suspendida por algún tiempo, a fin de comprobar que no existen condiciones de riesgo en 1. La fortificación. 2. Los sistemas de disillo. 3. Las superficies de tránsito. 4. El ambiente por la presencia de gases nocivos o deficiencia de oxígeno que pongan en peligro la vida o salud de las personas, y 5. El lugar por la presencia de fauna nociva o guano. F. Realizar la revisión al menos por 2 trabajadores de cada cuadrilla de trabajo, que deberán contar como mínimo con 1. Los detectores de oxígeno, monóxido de carbono y, en su caso, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre o de algún gas o material explosivo que se pudiera generar durante la explotación de la mina, y 2. Los elementos de protección personal apropiados, y g. Llevar el registro de los resultados de las revisiones. 8 de febrero de 2011. En la instalación de fortificaciones se deberán adoptar las medidas de seguridad siguientes. A. Colocar de forma segura y descansar sobre terreno firme en caso del uso de marcos, todos los puntales utilizados en la fortificación de los techos o las paredes de las galerías y asegurarlos mediante tirantes o separadores entre marcos de fortificación. B. Distribuir adecuadamente las cargas en la estructura, de conformidad con el diseño proyectado. C. Instalar el ademe tratándose de capas inclinadas, de manera tal que se asegure el soporte de las cargas, tomando en cuenta el buzamiento de las capas o la inclinación de las galerías y los posibles movimientos de los estratos. D. Determinar la profundidad máxima de avance con base en el estudio de mecánica de rocas, para fortificar el macizo rocoso, cuando se utilice un minero continuo, y E. Revisar el estado de los ademes, en su caso, y llevar el registro de los resultados de las verificaciones, que al menos considere 1. La ubicación de los ademes. 2. El estado que presenten. 3. Las recomendaciones para subsanar las deficiencias encontradas. 4. Las fechas de las revisiones, y 5. El nombre del responsable de realizar la revisión. 8 de febrero de 2012. En las zonas con escurrimientos de agua del techo o paredes que afecten la estabilidad del terreno, se deberán a. Realizar verificaciones permanentes a los sistemas de sostenimiento. B. Efectuar reforzamientos para prevenir deslaves y deterioro de dichos sistemas de la mina, en su caso, y c. Revisar las zonas con escurrimientos y llevar el registro de los resultados de las verificaciones, que al menos considere 1. La descripción del lugar verificado. 2. Las condiciones detectadas. 3. La fecha de la verificación, y 4. El nombre de quien realizó la verificación. 8 de febrero de 2013. Se deberá prohibir el acceso para realizar cualquier tipo de trabajo en aquellos lugares de la mina que tengan que ser fortificados, con excepción del personal que realice esta actividad. 8.3 Instalaciones. 8.3.1 En las obras e instalaciones de las minas subterráneas se deberán adoptar las condiciones y elementos de seguridad siguientes. A. Contar con un túnel, rampa o tiro de acceso y salida habitual de la mina, y otra obra independiente señalizada para salida de emergencia. B.
proteger los tiros y obras donde pueda caer una persona al vacío con elementos estructurales, tales como mallas, rejas, muros, tapones, entre otros. C. Proveer, en su caso, de seguros a las puertas en los tiros, para evitar que se abran en forma involuntaria. D. Disponer de escaleras de escape para emergencias en los tiros de acceso y salida de trabajadores. E. Proteger y señalizar las cavidades o hundimientos que se formen en la superficie, a fin de evitar la caída de trabajadores, vehículos y materiales. F. Resguardar y señalizar los tiros, contrapozos y cualquier tipo de abertura que representen un peligro para los trabajadores. G. Colocar señales y barreras o dispositivos que impidan el paso a los túneles que no sean destinados para el tránsito de trabajadores. H. Disponer de señales de advertencia y de protecciones físicas al ingreso de los sistemas de ventilación, para impedir entrar en contacto con cualquier parte móvil. I. Contar con puertas provistas de seguros en los sistemas de ventilación para evitar que se abran en forma involuntaria. J. Disponer de una iluminación de, al menos, 100 luxasen. 1. Los puntos de acceso a las naves de la torre de extracción de los tiros. 2. Las estaciones o ventanillas de los tiros. 3. Los cuartos de malacates. 4. La unidad motriz de los transportadores para movimiento de materiales. 5. Las subestaciones eléctricas. 6. Las estaciones de bombeo y tolvas generales de descarga, y 7. Otras instalaciones fijas que cuenten con maquinaria. K. Prohibir el almacenamiento de lubricantes y combustibles en el exterior de las minas subterráneas a una distancia menor de 50 metros de los tiros. L. Ubicar los talleres de mantenimiento y otras instalaciones donde se presten servicios a las minas subterráneas a una distancia mayor de 20 metros de los almacenes de lubricantes y combustibles. M. Colocar los cuartos de malacates a una distancia de seguridad, establecida conforme a los requerimientos propios del enrollamiento de los cables, tratándose de malacates de tambores y, en el caso de malacates de fricción, los cuartos se deberán localizar arriba de los cubos del tiro. N. Proteger con topes las vías férreas que lleguen a los cubos de un tiro mientras no estén en operación. Para evitar la caída accidental de alguna góndola o locomotora. O. Contar en los rebajes en explotación con 2 vías de acceso conectadas entre sí. P. Contar en las galerías para acarreo por medio de góndolas sobre vías, con 1. Un espacio libre de al menos 75 centímetros entre la pared o el ademe y cualquier saliente de las góndolas o la locomotora, o 2. Nichos de seguridad cada 30 metros, señalizados y de dimensiones suficientes para albergar, al menos, a 2 personas. Q. Dejar en las galerías donde se instale un transportador de banda. 1. Al menos 60 centímetros libres entre un lado del transportador y la pared o ademe, y 2. Al menos 90 centímetros libres en el lado destinado a la circulación de los trabajadores. R. Disponer de al menos 20 centímetros de espacio libre entre el punto más alto del prisma del material de una banda transportadora y la parte inferior del ademe. S. Cumplir para las escalas, con las siguientes condiciones de seguridad. 1. Que el cubo de escalera sea independiente a los que son utilizados en los tiros para el movimiento de personal y la extracción de materiales. 2. Que el cubo de escaleras cuente con una protección de material resistente o de madera que impida que cualquier material que pudiera caer por el tiro ingrese al cubo. 3. Que las escalas tengan plataformas de descanso cuando menos cada 6 metros de altura. 4. Que las escaleras ubicadas en los tiros, que sirvan como ruta de escape, cuenten con las dimensiones necesarias para que un hombre pueda transitar libremente cargando el equipo de rescate de mayor dimensión que se requiera en la mina subterránea. 5. Que la escala sobresalga, cuando menos, 90 centímetros de la plataforma superior o que cuente con un pasamanos que sobresalga a esta misma altura. 6. Que las escalas mantengan una distancia mínima de 15 centímetros libres entre el límite interior del escalón y cualquier sobresaliente de la pared, ademe o instalación. 7. Que las escalas proporcionen apoyo continuo a la espalda del trabajador a no más de 70 centímetros del escalón, medidos transversalmente a la escala, si las escalas tienen una altura mayor de 2,50 metros, y 8. Que las escalas de cable en los trabajos de profundización de tiros cumplan con lo siguiente. Y no tengan longitudes mayores de 15 metros, y 2. Estén provistas de tacones que las separen, cuando menos,
10 centímetros de los paños de las paredes o ademes. T. Contar con un programa de mantenimiento de las instalaciones que contemple su revisión por lo menos una vez al mes, para garantizar que siempre estén en condiciones seguras de uso, y U. Llevar el registro de las revisiones realizadas a las instalaciones. 8.4 Ventilación. 8.4.1 El sistema de ventilación de las minas subterráneas deberá contar al menos con lo siguiente. A. Un plan general de ventilación. B. Los planos del sistema de ventilación. C. Los requisitos de seguridad para las obras de ventilación. D. Las condiciones de seguridad de los ventiladores para cuando se instalen después de haber recibido mantenimiento preventivo. E. Las condiciones de seguridad para el control del volumen de aire. F. Los procedimientos de seguridad para trabajos de mantenimiento y operación. G. Las medidas de seguridad para cuando se rebasen los límites de concentraciones de gases tales como monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre o de algún gas o material explosivo que se pudiera generar durante la explotación de la mina, entre otros, y H. Las acciones a desarrollar en caso de paro del sistema de ventilación y para el restablecimiento de la ventilación. 8.4.2 El Plan General de Ventilación de las Minas Subterráneas deberá contener, al menos, lo siguiente. A. El tipo de ventilación en la mina y en los desarrollos. B. Los circuitos de ventilación. C. La ubicación y número de tiros de ventilación planeados para la explotación de la mina. D. Las especificaciones de los ventiladores. E. Los volúmenes de aire requeridos en los lugares de trabajo. F. Las especificaciones de los ductos a emplear con los ventiladores. G. La sección y número de entradas y salidas de aire en la mina, y H. La firma de aprobación del responsable designado por el patrón. 8.4.3 Los planos del sistema de ventilación deberán cumplir con lo siguiente. A. Estar actualizados de acuerdo con los avances de las obras, o cuando se modifique el sistema de ventilación. B. Ser aprobados y firmados por el patrón, así como por el responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, y C. Estar disponibles en la oficina de la mina para consulta del personal. 8.4.4 El sistema de ventilación en las minas subterráneas deberá cumplir al menos con las características siguientes. A. Suministrar al interior de la mina un volumen de aire de 1,50 metros cúbicos por minuto por cada trabajador, y 2,13 metros cúbicos de aire por minuto por cada caballo de fuerza de la maquinaria accionada por motores de combustión diésel, localizados en el interior de la mina. B. Mantener una velocidad mínima del aire de 3,24 metros/minuto, cuando en cualquier frente, galería o tiro se opere maquinaria impulsada por motores de combustión diésel. C. Conservar el extremo de los ductos a una distancia menor de 30 metros del tope del frente de excavación, cuando sea necesaria la utilización de ductos para lograr la ventilación requerida en las frentes, galerías o cruceros en desarrollo. D. Tener instalada tubería de ventilación de emergencia con válvula perforada al pie del desarrollo de los pozos y chiflones o contrapozos. Que permita una descarga continua de aire comprimido. E. Supervisar diariamente que el extremo de la tubería se encuentre a menos de 5 metros del tope, para lo cual se deberá ventilar el lugar con toda la válvula abierta por lo menos 10 minutos antes de ingresar a la obra, y F. Instalar ventiladores en el interior de las minas, asegurando que se cumpla con lo siguiente. 1. Que no se mezcle el aire limpio que entre a la mina con el aire viciado de salida, y 2. Que los sitios en donde se instalen se mantengan libres de materiales combustibles. 8.4.5 En las minas subterráneas se deberá contar y dar seguimiento a un programa para la revisión y mantenimiento del sistema de ventilación. 8.4.6 El programa para la revisión y mantenimiento del sistema de ventilación deberá contener al menos a. La actividad por llevar a cabo. B. La periodicidad. C. Las fechas de realización, y D. El responsable de su ejecución. 8.4.7 El programa de revisión y mantenimiento del sistema de ventilación deberá considerar revisiones mensuales, al menos a. La subestación eléctrica. B. Los controles y motor eléctrico. C. Las aspas y tornillería. D. El sistema de transmisión. E. El sistema de lubricación, y
F. Las puertas y esclusas. 8.4.8 Llevar el registro de las revisiones y mantenimiento del sistema de ventilación. 8.49 En las minas subterráneas se deberá contar con un procedimiento para reportar a los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, cualquier falla en el sistema de ventilación, a fin de que se adopten las medidas necesarias que permitan conservar las condiciones de seguridad. 8.5 Prevención y protección contra incendios. 8.5.1 Para la prevención y protección contra incendios en las minas subterráneas se deberá realizar un análisis de riesgo de incendio que considere, al menos, lo siguiente. A. Las áreas, actividades, equipos, maquinaria y materiales con riesgo de incendio. B. La descripción de los medios materiales y humanos para prevenir y controlar el incendio. C. La necesidad de apoyo interno o externo de la empresa y la forma en que será requerido. D. Las acciones a desarrollar durante la emergencia de incendio. E. Las acciones y actos que deban prohibirse en condiciones normales o durante la emergencia. F. Las rutas por donde serán dispersados los gases tóxicos generados durante un incendio, tomando en cuenta las áreas, actividades, equipos, maquinaria y materiales con riesgo de incendio. G. Las fechas de elaboración y revisión del análisis de riesgo de incendio, y H. El nombre y firma de quien elaboró el análisis de riesgo. 8.5.2 El análisis para la prevención y protección contra incendios de las minas subterráneas se deberá revisar y, en su caso, actualizar al menos cada año. 8.5.3 El análisis para la prevención y protección contra incendios de las minas subterráneas deberá indicar, al menos, lo siguiente. A. Los sistemas o mecanismos generales de alarma que se utilizarán en redundancia, en caso de incendio, auditivos, luminosos, olfativos y o de comunicación alámbrica o inalámbrica, y b. La cantidad y tipo de extintores portátiles o móviles a colocarse estratégicamente en 1. Los sitios donde se almacenen materiales inflamables. 2. Los accesos a la mina. 3. Las instalaciones fijas electromecánicas, y 4. Las subestaciones eléctricas y áreas donde se ubiquen los centros de control de motores. 8.5.4 En el interior de la mina se deberá contar con un plano que indique la ubicación del equipo contra incendios extintores, hidrantes y detectores, y del de comunicación para dar aviso del incendio. 8.5.5 Los sistemas fijos contra incendio que se utilicen en el exterior de la mina subterránea deberán cumplir, al menos, con lo siguiente. A. Contar con depósitos de agua en cantidad suficiente para atender una emergencia de incendio. B. Disponer de elementos que permitan probar el sistema, y c. Tener un suministro de agua exclusivo para el servicio contra incendios, e independiente de la alimentación de agua que se utilice para el proceso.